Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos sumergimos en el concepto de mindfulness, o atención plena, guiados por unos extractos muy interesantes del texto Fundamentos y Práctica del Mindfulness. Nuestra misión hoy es ir un poco más allá de las ideas, a veces un poco superficiales que circulan por ahí. Queremos desentrañar qué implica realmente cultivar esta atención plena, basándonos en la perspectiva que nos da esta fuente. Veremos su definición, las prácticas que propone, figuras clave, buscando esos matices. Y hay una idea inicial que, la verdad, choca un poco. No se trata de poner la mente en blanco. Eso ya es intrigante. Así que empecemos por ahí. Si no es eso, ¿cómo define exactamente esta fuente el mindfulness? Es una pregunta excelente para empezar, sí, porque esa idea de la mente en blanco, genera mucha confusión, la verdad. Y este texto es muy claro. Define el mindfulness como la práctica de prestar atención de manera intencional, o sea, deliberadamente, al momento presente. Y aquí viene lo crucial, lo que el texto subraya mucho, hacerlo sin juzgar. Sin juzgar, ¿vale? Profundicemos un poco en eso, porque sin juzgar no significa ser pasivo o que todo te dé igual, ¿eh? Tampoco que te tenga que gustar lo que sientes. El texto lo describe más como, como una suspensión activa de ese hábito de etiquetar todo, ¿no? Bueno, malo, agradable, desagradable. No se trata de eliminar pensamientos o sentimientos. El texto insiste, eso es imposible y hasta contraproducente. Claro. Sino de observar cómo surgen y cómo se van, como fenómenos pasajeros, sin añadir esa segunda capa, ¿sabes? De reactividad, de juicio, de autocrítica, que es lo que muchas veces nos hace sufrir más. Es, como dice la fuente, un cambio fundamental en la relación con nuestra propia mente, con nuestra experiencia. Entendido. No suprimir, sino observar sin control, sin añadirle ese juicio encima. Suena claro conceptualmente, pero llevarlo a la práctica, ahí está el reto, ¿no? Ese hábito de juzgar está muy, muy metido dentro. ¿Cómo sugiere el texto que podemos cultivar esta observación más ecuánime? Menciona ejercicios, creo. Exacto. No se queda en la teoría. Lo presenta como una habilidad que se entrena, como aprender a tocar un instrumento o fortalecer un músculo, ¿no? Y sí detalla varias técnicas formales, que son como los pilares. Una de las básicas que describe es el escaneo corporal, el body scan. La descripción es bastante detallada. Te invita a ponerte cómodo, normalmente acostado al principio, aunque también sentado. Cerrar los ojos si no te incomoda. Y entonces guiar la atención de manera sistemática, pausada, por las diferentes partes del cuerpo. Sugiere un recorrido típico. Empezar por los dedos del pie izquierdo, subir por la pierna, luego la derecha, torso, brazos, manos, cuello, cara, hasta la coronilla. Y la clave es notar las sensaciones físicas tal como son, así, directamente. Quizás hormigueo, tensión, calor, frío. O incluso notar que no hay una sensación clara. Vale, como hacer un inventario amable del cuerpo. Pero, ¿qué pasa si te encuentras con cosas desagradables? Dolor, incomodidad. O al revés, si te entra sueño o te aburres. ¿Dice algo el texto de eso? Porque pasa, ¿eh? Sí, claro que pasa. Y lo aborda explícitamente. Reconoce que va a surgir de todo si hay sensaciones desagradables. La invitación no es a luchar contra ellas, ni a desear que se vayan, sino a explorarlas con curiosidad. ¿Dónde están exactamente? ¿Cambian? ¿Qué cualidad tienen? Se trata de respirar con la sensación, en lugar de tensarte contra ella. Respirar con ella. Eso es. Y si entra sueño, pues sugiere probar abrir los ojos, o sentarte más erguido, o incluso hacer el escaneo de pie un momento. Y si es aburrimiento o impaciencia, pues notar eso mismo. Notar el aburrimiento, notar la impaciencia, como parte de lo que está pasando ahora, sin juzgarlo como un error. El texto insiste, el objetivo no es sentirte de una forma específica, sino darte cuenta de lo que está presente. Fíjate, fisiológicamente podríamos decir que estamos afinando la interocepción, esa capacidad de sentir las señales internas del cuerpo. Y eso se relaciona mucho con la regulación emocional. Qué interesante esa conexión. O sea, es como un pequeño laboratorio para ver cómo reaccionamos habitualmente. ¿Y la respiración? ¿Qué papel le da el texto? Porque la respiración sale siempre que se habla de esto. Pues sí, efectivamente.
La atención a la respiración es otra práctica central que describe, y la considera fundamental por varias razones muy prácticas. Primero, está siempre ahí, ¿no? Disponible. Segundo, es un proceso constante, ocurre ahora mismo. Y tercero, es relativamente neutra para la mayoría, así que es un ancla muy estable para volver al presente. Un ancla, buena imagen. Sí, y la instrucción básica según la fuente es sencilla. Eliges un punto donde notes más la respiración, la nariz, el pecho o el abdomen, y descansas la atención ahí, sintiendo cómo entra el aire, cómo sale. Pero el texto es muy realista, ¿eh? Dice, la mente se va a distraer, seguro. Pensamientos, recuerdos, planes, ruidos. La lista de la compra. Exacto, la lista de la compra, lo que sea. Y aquí viene lo crucial que enfatiza el texto. Ese momento en que te das cuenta, me he ido. No es un error. No es un error. No, es una oportunidad de oro. Es el momento mindfulness por excelencia. La instrucción es, notas amablemente dónde se ha ido la mente, sin machacarte, y suavemente la traes de vuelta, a la respiración. Cada vez que haces eso, estás fortaleciendo ese músculo de la atención y la capacidad de desengancharte de esos pensamientos automáticos. Me gusta esa idea. La distracción no es fallo, es la oportunidad de practicar el volver. Eso quita presión, la verdad. Pero aquí es donde el texto parece llevarlo más allá del cojín, ¿no? Directo a la vida. Menciona practicar caminando o comiendo. ¿Cómo se traduce eso a actividades tan mundanas? Precisamente. Y este es un punto que la fuente destaca como esencial. Para que esto se integre de verdad, no se trata de añadir más tareas al día, sino de ponerle una cualidad distinta de atención a lo que ya hacemos. El texto habla de mindfulness al caminar o comer, como ejemplos de práctica informal. Práctica informal, vale. Al caminar, por ejemplo, en lugar de ir absorta en el móvil o dándole vueltas a algo en la cabeza. ¿Qué es lo habitual? Sí, es lo habitual, pues la invitación es a sentir conscientemente los pies en el suelo. Cada paso. Notar la presión, el balanceo, el movimiento de los brazos, el aire en la piel, los sonidos. Sin analizarlo, solo sentir. El texto sugiere que incluso el camino del coche a la oficina puede ser una oportunidad. Un micromomento. Exacto. Y al comer parecido, apartar distracciones, conectar con la experiencia sensorial. Los colores, los olores, las texturas en la boca, masticar despacio, saborear y prestar atención a las señales de saciedad del cuerpo, que a menudo ignoramos. El texto lo presenta no como una obligación, sino como una forma de redescubrir el placer en cosas que hacemos en automático casi sin enterarnos. Presente. Fascinante. La fuente también menciona nombres, ¿no? Figuras clave. Jon Kabat-Zinn, Thich Nhat Hanh, Dan Harris. ¿Qué nos dice el texto sobre ellos? ¿Qué contexto aportan? Sí, los sitúa como referentes importantes, cada uno con un matiz distinto y todos ayudando a que el mindfulness llegue a contextos, más allá de los monasterios, ¿no? Menciona a Jon Kabat-Zinn y su programa MBSR, el de reducción del estrés basado en mindfulness. El texto subraya que Kabat-Zinn, que venía del mundo científico, fue pionero en los 70s. Adaptó prácticas budistas a un formato secular, estructurado, el programa de 8 semanas, para gente con estrés, con dolor crónico, en un hospital. En un hospital, sí. Y lo interesante que resalta la fuente es cómo el MBSR empezó a mostrar, con estudios que cita, no solo que la gente decía sentirse menos estresada, sino que había efectos medibles. Mejoras en cosas como la psoriasis o incluso indicios de cambios en la función inmune o en la estructura del cerebro, la neuroplasticidad. ¡Wow! Eso fue clave para que la comunidad médica y científica empezara a tomarlo en serio. Claro. La validación científica es fundamental para esa expansión. ¿Y Thich Nhat Hanh? Su enfoque parece diferente, más espiritual quizás. Exacto. El texto presenta a Thich Nhat Hanh, el monje zen vietnamita, como una figura clave en enseñar la integración del mindfulness en cada momento, en la vida diaria. Mientras Kabat-Zinn se centró al principio en un programa para aliviar el sufrimiento, Thich Nhat Hanh, según la fuente, enfatiza que la paz, la iluminación, no son metas lejanas, están aquí y ahora, en actos simples hechos con conciencia plena. El texto cita su famosa idea de lavar los platos para lavar los platos. Ah, sí, lo he oído. O caminar como si besaras la tierra con los pies. Destaca su concepto de interser, la conexión entre todo.
y cómo practicar mindfulness en lo cotidiano, respirar, caminar, comer, nos ayuda a sentir esa interconexión y a cultivar compasión. Su gran aporte, según este texto, es hacer el mindfulness profundamente aplicable a la paz personal y también colectiva. Qué bonito enfoque, muy complementario. Y el último, Dan Harris, 10% Happier. ¿Cómo lo encaja la fuente? Parece un público distinto. Justo. El texto referencia a Dan Harris y su libro como un ejemplo más reciente de cómo el mindfulness ha llegado a gente pues muy pragmática, ocupada y sobre todo escéptica. El público escéptico. Sí, Harris, presentador de noticias, tuvo un ataque de pánico en directo. Y cuenta su viaje explorando la meditación con mucha honestidad sobre sus dudas, sus resistencias. La fuente destaca que su enfoque es muy directo, sin jerga compleja, y centrado en beneficios tangibles: calma, concentración, reducir esa voz idiota en la cabeza, como él la llama. La voz idiota. Y eso resonó con mucha gente que quizás se sentía un poco ajena a enfoques más tradicionales o místicos. El texto lo ve como un puente importante. Demuestra que no hace falta creer en nada especial para beneficiarte de entrenar la mente, y que ser un 10% más feliz ya es un objetivo valioso y realista. Entendido. Tenemos el rigor científico de Kabat-Zinn, la integración vital de Thich Nhat Hanh y el pragmatismo escéptico de Harris. 3 ángulos que convergen. Si intentamos sintetizar la visión que emerge de estos extractos de fundamentos y práctica del mindfulness, ¿cuál dirías que es el mensaje nuclear? Pues mira, lo fascinante y que la fuente subraya a través de todas estas perspectivas es ver el mindfulness no como algo especial o exótico, sino como una capacidad humana fundamental, inherente. Es una cualidad de la conciencia que todos tenemos ahí, en potencia, aunque a menudo esté, tapada por la distracción, el automatismo. Que se puede despertar, digamos. Exacto. Y lo más importante que recalca el texto, esta capacidad se puede cultivar, se puede fortalecer, intencionalmente, con la práctica regular, tanto la formal, el escaneo, la respiración, como la informal, en el día a día. Ajá. Y el texto insiste, el propósito de este entrenamiento no es alcanzar una felicidad permanente o eliminar el sufrimiento, esos son metas poco realistas, ¿no? Ya. Sino desarrollar una mayor conciencia del momento presente y sobre todo transformar nuestra relación con lo que nos pasa por dentro, con lo que surge. Aprender a observar pensamientos, emociones, sensaciones, con más claridad, con curiosidad, con ecuanimidad, sin dejarnos arrastrar tan fácilmente, sin añadir esa capa de juicio que a menudo lo empeora todo. Responder en lugar de reaccionar. Justo eso, aprender a responder en lugar de reaccionar. Por eso, la fuente concluye que es una habilidad accesible, universal, aplicable por cualquiera, da igual sus creencias o su cultura, y que tiene potencial para mejorar el bienestar y cómo nos entendemos. Queda mucho más claro ahora sí. Hemos desgranado la definición de mindfulness según esta fuente. Atención intencional, sin juicio, al presente. Exploramos prácticas como el escaneo corporal, la atención a la respiración, no como meros ejercicios, sino como entrenamiento mental, viendo incluso cómo manejar las dificultades. Vimos cómo llevarlo a la vida diaria, al caminar, al comer, transformando lo rutinario. Y lo hemos puesto en contexto con las figuras que menciona el texto: Kabat-Zinn, Thich Nhat Hanh, Dan Harris. Ni si hay un punto que este material repite como esencial, es que la práctica no va de buscar la perfección, ni de conseguir una mente siempre calma o sin pensamientos negativos. Esa es una expectativa que, según el texto, solo lleva a la frustración. Claro. La invitación es más bien a cultivar una conciencia amable, honesta, valiente incluso, de lo que está presente en cada momento, sea agradable, desagradable o neutro. Aceptar la experiencia tal como es. Pero ojo, no como resignación pasiva, sino como el punto de partida para responder con más sabiduría, con más compasión. Es en ese proceso continuo de observar, reconocer y soltar, o al menos no echar más leña al fuego del juicio, donde está la transformación. Ahí cambiamos poco a poco nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo. Pues para seguir reflexionando más allá de nuestra conversación de hoy, basándonos en lo que hemos visto en este texto, si aplicar esta atención plena, esta observación consciente y sin juicio,
puede realmente transformar algo tan automático como caminar por la calle o comer una manzana, ¿qué otras áreas de nuestra vida? Quizás las conversaciones difíciles, la forma en que consumimos noticias, nuestros momentos de frustración o incluso los de alegría. ¿Cómo podrían cambiar si les aplicáramos esa misma cualidad de presencia atenta y ecuánime? Una pregunta que quizás valga la pena explorar cada uno por su cuenta.